este maravilloso espacio de Sauce and Talk en donde estamos trabajando y conociendo nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y estoy sumamente feliz de regresar a este espacio de la creación de podcast. La verdad ha sido unas semanas muy de muchos cambios, muchísimos cambios, que sí pensé en si hablo de estos cambios o no, pero luego recordé como tal el objetivo principal de Sauce, y es en sí exponer el lado vulnerable de este glow up, porque yo no quiero como tal fomentar que todo es amazing, todo está organizado, super on point en mis hábitos, cuando la verdad es que no. O sea, también recuerden, la vida tiene muchas ondas, e híjole, yo creo que actualmente mi onda está baja. Entonces, pues bueno, antes de empezar como tal a hablar más a profundidad del tema, siento que les debo como tal un update de mi vida, de que ha sido de mí en estas semanas. Entonces, pues sí, y también como para yo tener una introspección de cómo fue que ahora me estoy sintiendo como me siento ahora, pero prácticamente ha sido muchos cambios. En enero fue un cambio muy intenso, que fue que estuve yo viviendo en un depa y ahora vivo en una casa. Entonces, quieras o no, pues vaya, ya hay mucho espacio y todo, pero pues por ende también te toma más tiempo el hecho de organizarla. El tema de la mudanza fue un caos, pero todo bien. Ya ahorita ya estoy como que más establecida en eso. Ya está, disfruto, o sea, en verdad disfruto muchísimo mi casa. Actualmente estoy en el Emma Chamberlain mood, en donde estoy grabando mi podcast en mi cama. Anteriormente lo hacía en mi escritorio, pero quiero que estemos más íntimas, bestia. Entonces, imagínate que estás en mi cuarto, aquí charlando conmigo, dando el update. Entonces, prácticamente ahorita estoy en mi cama, y la verdad 10/10, lo recomiendo bastante. Entonces, la verdad sí disfruto muchísimo este espacio, pero sí fue un proceso de adaptación, porque yo antes vivía siempre en depas muy chicos, o sea, lofts. Y un loft es que no tiene cuartos. Entonces, el hecho de que ya yo tenga un cuarto, más aparte oficina, más aparte una cocina completa, más aparte sala, comedor y aparte patio, o sea, estoy muy agradecida y bendecida. Entonces, pues sí, ese ha sido uno de los cambios más importantes por el momento. Y luego en febrero me fui hacia México, que no sé si llegaste a ver mis stories, pero ahí compartí un poquito sobre mi viaje. Y algo que aprendí de ese viaje fue el hecho de vivir en presencia. Neta no sé qué onda con los de Ciudad de México, pero me impresionó muchísimo su estilo de vida. Yo ya he ido anteriormente a Ciudad de México. He ido como 3 veces ya, contando esta última. La primera vez estuve en Condesa y fue mi primer viaje sola, totalmente sola. Entonces estuvo muy padre porque literal mi rutina era despertar, ver Google Maps, ver algo que me llame la atención, algún museo, etcétera, y tener mi mapa en mi celular y yo aventurarme, literal. Me aventuré en el metro, me perdí, obviamente. Entonces sí tuve mucha aventura, por decirlo así, mucha exploración. Obviamente todo eso, antes de que se ocultara el sol, porque pues, soy mujer, no me acuerdo qué edad tenía, no me acuerdo si tenía 19 o 20, sinceramente no me acuerdo muy bien, pero pues sí, o sea, sí tomé muchas precauciones porque iba prácticamente sola, ¿verdad? Pero en fin, luego me acuerdo que regresé para el concierto de Harry Styles. En ese me acompañó mi novio, pero ahí nos pusimos en una zona que creo que se llama Cuauhtémoc. Entonces no es la misma zona a Condesa Cuauhtémoc, la verdad. Entonces ahí no exploré tanto. Literal fui a lo que fui,
que fue el concierto, que es maravilloso, en verdad. Si no has ido a un concierto de Harry Styles, tienes que ir, bestie. O sea, bueno, yo soy súper fan. Y luego ya esta tercera vez estuve en Condesa, me quedé en Condesa y estuve explorando un poco Roma. Y no sé si sea la zona, pero en verdad, wow, con el estilo de vida de la gente. Eran las 3 de la tarde, entre semana, y había un chorro de gente en la plaza. Un chorro de gente en la plaza chileando, sentada, platicando, patinando, con sus perros, meditando, simplemente estando sentados en presencia. Y mi mente de ansiedad o de siempre vivir a las prisas fue de que ¿en qué momento trabajan? O sea, fue como que what, o sea, entiendo que existe la hora de la comida en los trabajos, en las escuelas, no sé, pero ¿qué onda? O sea, en verdad demasiado chill. Y lo hacía más con ojos de asombro, más de juzgar y hasta de envidia de la buena de que qué padre, porque yo cuando antes trabajaba, nada más yo tenía una hora de comida. Y ni siquiera era una hora porque si te llamaba el cliente o si llegaba un cliente tenías que estar ahí. O sea, no, nunca tenías como tal ese break. Y a veces no es solamente por el hecho de querer comer, o sea, es también algo mental. Entonces, no sé, me encantó. Y prácticamente eso fue lo que hice en todo el viaje, estar en presencia. Y me gustó mucho porque nos acompañó el mejor amigo de mi novio. Se llama Darío. Lo voy a estar mencionando mucho en este podcast. Entonces, una vez ya vamos a ponerle el nombre. Entonces, me encantó porque él iba también mucho en ese mood de presencia total. Y me acuerdo que íbamos a parques y simplemente a existir. Literal, nada más caminar o estar en una banca y existir. Despegarme de que tengo que estar subiendo un contenido, que tengo que estar checando esto, que no, simplemente existir, disfrutar, conocer. Comí super deli, conocí lugares muy deliciosos, me encantó. O sea, me encantó el hecho de poderme desconectar, pero para conectar conmigo misma. Entonces, en el momento donde ya regresamos aquí a Monterrey, aquí el estilo de vida de Monterrey, y para las que son de Monterrey, no me van a mentir que sí es muy acelerado. Hasta el hecho de cómo manejan, o sea, todo aquí en Monterrey es en friega, en friega, en friega, y trabaja, 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 y sé productivo, sé productivo, sé productivo. Y como les di mi ejemplo, o sea, en mi hora de comida, pues nunca se me daba un descanso, ¿sabes? Entonces era muy, bueno, yo considero que Monterrey es muy así, o gracias a que viví contrastes de Ciudad de México acá, ahora lo veo más. Y eso que yo ya no estoy teniendo un trabajo donde dependo de un jefe, o sea, ya soy independiente. Entonces, sí me pegó un poco, pero no tanto. O sea, sí estoy como que de lo que aprendí a cómo estuve viviendo mi día allá en Ciudad de México, estoy aplicándolo acá, literal, a vivir en presencia, a disfrutar hasta el vil hecho de limpiar mi casa, disfrutar de mis mascotas, etcétera. Y hablando de mascotas, literal, llegamos y al día siguiente, un 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad, llega Benito a nuestras vidas, que es un perrito que adoptamos. En contexto, y es muy curioso esto, eh, aprendí un concepto nuevo de la psicología que se llama call to action, que generalmente pasa cuando estás viviendo en un momento de estrés muy intenso y sueles tener un call to action, o sea, no sé cómo explicarlo en español, o sea, necesitas como que haces cosas espontáneas, haces cosas sin pensar, sin analizar, etcétera. Entonces, pues prácticamente eso le pasó a mi mamá. Entonces, pues sí, de la nada mi mamá estaba
en el Soriana, lo ve ahí a la calle y ¡pum! Call to action. Se lo trajo, no le preguntó a mis hermanos ni nada y pues al parecer no fue tan grato para mis hermanos eso. Entonces pues dije, ¿sabes qué? Pues ya tengo mucho espacio, ya desde hace tiempo estoy pensando si le doy un hermano a Kenny, pues va, tipo te lo adopto. Y así, nada más que pues no, nunca caí en la cuenta híjole, me iba a cambiar la vida. O sea, literal tener a Benito me está cambiando mucho la vida. Y no sé si es porque tiene 8 meses, o sea, es en sí entre cachorrito, pero ya no tanto. Y pues aún tiene ciertas conductas en donde exige demasiado amor y exige demasiada atención. Y también digo, o sea, Mitch, ¿por qué te pesa tanto? O sea, ya has tenido otras mascotas. Y siento que también es el hecho de que, pues anteriormente yo vivía con mi mamá y es como que, pues X, si no hago algo, pues mis hermanos o mi mamá lo hace. O sea, entre todos cuidamos a una mascota, ¿no? Pero ya ahorita es solamente yo y Dari. Entonces, pues ya no dependemos como que X y alguien, o sea, X, alguien más lo va a hacer, porque no, tipo lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, yo soy de las personas que consideran a sus mascotas que forman parte de su vida, de su familia, entonces, pues me he dedicado prácticamente a conocerlo, a adaptarme a él, a que él se adapte a nosotros, a que también Kenny se adapte a él. En contexto, Kenny es mi mejor amiga. Literal es mi mejor amiga. O sea, la tengo desde bebitita. Es más, yo la escogí. O sea, mi mamá fue como que, oigan, de que un amigo acaba de tener perritos, de que escojan uno. Y yo, de aquí soy. Porque mi familia somos muy amantes de los animales, en verdad, demasiado. Entonces dije, de aquí soy. Está una camada y me acuerdo que había puros perritos cafecitos blancos combinados y solamente había una perrita negra. Y dije, yo quiero a ella. Y curiosamente, Kenny fue la que salió más chiquita de su camada. Entonces, y aparte negrita, o sea, ya era especial desde que nació. Entonces yo la escogí, o sea, yo fue como que yo te quiero a ti como mejor amiga. Y sí, ha sido mi mejor amiga, o sea, en verdad el soporte emocional que me ha dado Kenny. Y yo sé, Mitch, que donde estás hablando de un perro, yo lo sé, pero no me importa, o sea, en verdad nadie me ha dado tanto soporte emocional que ella, o sea, muchas veces me he quebrado, muchas veces he tenido mental breakdowns y ella siempre ha estado ahí. Y no hablo de solamente presencia, es de que, güey, literal me ve llorar y se acurruca conmigo y me da besitos y, ay, no, la amo. Total, pues también ha sido un proceso, porque pues Kenny tiene 8 años, o sea, pues ya está en otra etapa. Literal, ya le doy comida de perro senil. Entonces, está en otra etapa totalmente diferente a Benito. Entonces, pues ahí nos andamos adaptando, ¿verdad? Pero siento mucho que el hecho de que toda esta atención que se ha captado a Benito, a este nuevo miembro de la familia, pues sí siento que me ha despegado pues de otras cosas que yo ya he estado trabajando por cierto tiempo, como por ejemplo este espacio. También del lado profesional, es muy curioso y lo diré total, todo esto ya sabes, siempre lo hablo de mi experiencia. Yo me podría decir que ya soy tres profesiones. Soy nutróloga, soy instructora de yoga Lates y soy creadora de contenido. Y he tenido en estos 3 meses que apenas van, literal, full de los tres. He estado dando clases presenciales, ya no he estado dando online porque me estoy enfocando en las presenciales. Próximamente ya va a ser algo más fijo lo presencial, pero ya luego les contaré. Entonces me he dedicado mucho a eso. Gracias a Dios también he tenido consultas
me encanta mucho cuando tengo consulta con besties que ya han estado conmigo en algún taller o alguna dinámica. Me encanta. Y actualmente estoy teniendo una paciente así. Entonces, no sé, me encanta seguir conectando, ¿saben? He tenido muchas consultas, pero del lado de creador de contenido, wow, sí he crecido bastante, pero bastante. Ahora, ¿qué es creador de contenido? Creador de contenido es prácticamente lo que yo hago, es crear reels, post, etcétera. Y una cosa es hacia mí, hacia mi marca, que es Sousen, pero otra cosa es colaborando con marcas importantes. Entonces, wow, en verdad sí he tenido mucho crecimiento en eso. He estado colaborando con marcas internacionales también, locales, nacionales, o sea, wow. O sea, y lo digo con mucho orgullo porque también a veces se me olvida lo mucho que he avanzado en ese sentido. A veces por estar triste se te nubla como que la vista, no sé no sé cómo explicarlo, pero es comprobado que el ser humano naturalmente se enfoque en lo negativo. Pero el hecho de tú tener una introspección de las cosas grandes que sí has logrado en este tiempo, o sea, no siempre estamos en un estado de ansiedad o depresión, o sea, también hay momentos donde la andamos rompiendo y la andamos rompiendo bien duro, ¿sí me explico? Entonces, I don't know, creo que el hecho de decirlo en voz alta me está ayudando a sentirme mejor. Entonces, ya acercándonos un poquito más a lo más actual, últimamente me he sentido con mi onda baja. No sé qué esté pasando, o sea, me gustaría decir, es por esto, pero la verdad es que no sé. Tengo varias teorías y les voy a contar como tal. Y ahora sí hablando a profundidad con el tema del día de hoy. Energéticamente, o a lo que yo he leído, porque acá a su bestia espiritual le encanta leer sobre las energías, estamos como que en una transición planetaria. De hecho, lo compartí en mis stories, algo que mencionó Sofía de Alba. Eh, es más, déjenme lo busco y se los leo. Perfecto. Bueno, esto fue lo que ella comentó y pues yo le di como que reshare a lo que compartió porque sí sentía que conectaba muchísimo con lo que yo estaba sintiendo. Y dice, estamos viviendo días de muchísimo movimiento energético. Es muy difícil, si no es que imposible, sentirnos movidos por todo lo que está sucediendo a nivel planetario. Más lo que estamos experimentando el individual en nuestra propia vida. Seamos amorosos con nosotros mismos, con nuestro proceso y sepamos acompañarnos y sostenidos por una red de luz y amor que nosotros mismos creamos y sostenemos. Hay mucha magia en reconocer que la misma red que me sostiene es la que yo sostengo con mi energía y mi luz. Ahí está el poder del individuo dentro del colectivo. Todos estamos caminando juntos y todos nosotros, agentes de luz, elegimos encarnar en estos momentos para cumplir con esa misión y seguir elevando la frecuencia de la Madre Tierra. Esto fue lo que mencionó Sofía Alba y le di reshare porque la verdad sí iba como que mucho de la mano a cómo me estaba sintiendo porque es de esas veces que sabes que es energético, o sea, no es como que está pasando algo actualmente en tu vida y por eso te sientes mal. No, a veces pasa. Y a veces sí puede ser por un tema como estos, energético. Entonces, punto y aparte de lo que esté pasando en los planetas y todo, también me puse a identificar qué puntos son los que me ponen como, o me están poniendo
Pues en una situación en donde no me he sentido tan emocionalmente estable. Y una de esas fue que empecé a extrañar muchísimo a X persona que ya no está en mi vida. Y ahí descubrí que es muy importante que en el momento en donde tengamos algún sentimiento o alguna emoción, es importante tener una introspección y no un impulso. Entonces, viví mucho esa emoción. Yo siempre he sido una persona que vive sus emociones. Sea, iba a decir positiva y negativa, pero también he aprendido que no existen emociones positivas y negativas. Sea cualquier emoción, me permito mucho vivirla. Que si estoy súper feliz, que si estoy súper orgullosa de mí misma, que si estoy súper triste, que si estoy con ansiedad o que si estoy muy enojada. O sea, la verdad me permito vivirla. Trato mucho de que quede en mí, o sea, sin afectar a otros. Pero sí me permito vivirla. Entonces, ante esta situación, me permití vivir la tristeza. Me acuerdo que lloré. Me acuerdo que... No sé por qué hacemos esto, pero hasta puse una canción para deprimirme aún más. Entonces me permití mucho como que vivir esa emoción. Y luego recordé el porqué de las cosas. Esta persona ya no está en mi vida porque en cierta forma esa persona ya evolucionó, como yo también ya evolucioné, y ya no estamos en la misma frecuencia. Esta persona ya está en otras cosas de su vida y yo estoy en otras cosas diferentes, y lo que yo extrañaba era cosas del pasado. Extrañaba la amistad, extrañaba lo bien que me sentía. Pero también es importante también es importante analizar cómo fue que llegamos a este punto en donde ya no estamos, ya no somos. Y volví a recordar que bueno, pues es que también esta persona fue una persona en cierta forma tóxica, fue una persona que no tenía un respeto hacia mi persona, que no me valoró, etcétera. Que si yo estoy muy segura que si nos volvemos a ver y todo está relativamente bien, no significa que volvamos a conectar. Entonces me dije a mí misma, el hecho que estés triste no significa que todo el proceso que estuviste haciendo de sanar, de perdonarte y de perdonar a pesar de no recibir tú un perdón, no significa que todo ese proceso se va a la borda. Es normal que a veces cuando tú ya hayas sentido que ya superaste algo, te vuelva a regresar esos sentimientos. O sea, es súper normal. Pero sí es muy importante crear introspección y regresar a tu proceso, o más bien regresar a tu por qué tuviste que hacer un proceso. Y prefiero eso a que lo hubiera hecho de que impulsivamente y mandarle un mensaje de que, hey, hola, ¿cómo estás? Que claro, sí tenía muchas ganas de mandar el, ¿cómo has estado? ¿Qué ha sido de ti? Pero, y ojo, lo que yo estoy diciendo no significa que tú Bestie tengas que hacer lo mismo que yo. Pero escuché mucho mi intuición y mi intuición me decía, esa persona ya no es para ti. Esa persona, por algo el universo te la quitó de tu camino. Esa persona por algo ahorita está en otras cosas y tú estás en otras cosas totalmente diferentes. Hay que recordar que a veces las personas son puentes. A veces
personas nos llevan a otras personas, a veces personas nos llevan para tener lecciones, a veces hay otras personas que se quedan toda la vida. Pero esta persona yo considero que fue nada más para dejarme una lección muy importante, que es el tener amor propio, el definir límites. Y sí, o sea, principalmente el amor propio. Gracias a la persona yo empecé a trabajar en ese aspecto de mi vida. Entonces, pues sí, eso fue una de las cosas que me han bajoneado o que han hecho que mi onda ha estado baja. Otra razón fue que estaba empezando a sentir que muchas personas me buscaban por algún interés y no por tener una conexión conmigo misma. Y no sé, siento yo, nuevamente, creando introspección, que lo importante aquí es no tomarlo personal y no tomarlo desde el lado del ego de cómo osa solamente hablarme para pedirme eso y no querer tener una conexión conmigo misma. No, o sea, siento yo que todo hay que vivirlo con amor. Y híjole, yo sé que lo digo fácil, créanme que no fue fácil para mí. O sea, todo lo que yo estoy hablando ahorita ya tuve introspección. Claro que en el momento era como que, ¿saben? Pero dije, ok, si te están buscando por algo, pues bueno, da siempre tu mejor versión, sé siempre amable y trata de ayudarlos a tu manera. En cierta forma también, con ciertos límites y con cierta eh, valoración hacia ti, porque, por ejemplo, hubo una ocasión donde querían algo muy extra mío y yo era como que no, o sea, no me siento a gusto yo compartiendo eso y es como que te ayudo un poco, pero pues no te va a dar todo, ¿sabes? Sobre todo pues para valorar mi persona y mi trabajo. Entonces, pues sí, prácticamente decidí ya no verlo personal y pensar mejor que las personas que quieran conectar conmigo lo van a hacer. Punto. ¿Y qué es conectar con alguien? Es cómo has estado. Es vamos por un café. Es te visito a tu casa. I don't know. Para mí eso es conectar y yo considero muy, muy importante eso, la conexión. Más allá de que pedir ciertos favores. Entonces también eso es como que algo que me bajoneó. Eh, en cierta forma una amistad que ha estado medio rara. Es rara. Y ya ni siquiera sé si llamarla amistad, pero X pidió algo y me lo tomé así con el lado del ego, pero me siento orgullosa de que contesté amable, como les mencioné, marcando mis límites. Y ya, o sea, lo curioso de esto es que tampoco hubo un agradecimiento ni nada. Entonces a eso es lo que voy, que a veces es medio molesto. Pero pues ya, siento yo que a ese tipo de personas prefiero mandarles amor y paz y dejar que fluya y sobre todo que no influya en mi vida. Porque la verdad me ha ido muy bien y a veces así pasa. Sí, una vez me acuerdo que escuché que las personas que son así, que nada más te hablan por interés o que en realidad no son tus amigos o de repente te dejaron de hablar y de repente regresan, es más para ver si aún tienen un cierto control en ti. Y cuando respondes y te tratan como siempre, es nada más como que su check de que esta persona aún. No literal. Siento que hay muchas personas que tampoco lo hacen con ese afán. Pero, I don't know, fue algo que leí. No sé por qué pensé en ello. Otra cosa que también me ha bajoneado es el hecho, y esto ya es más personal,
Siento que las otras cosas fue más, influían personas, pero este es literal personal. Empecé a sentir que las cosas que yo estaba haciendo o creando no tenían como tal su impacto. O no cumplían como tal su objetivo principal, que yo siempre he dicho que mi objetivo principal aquí en Sosen es ayudar a mis besties a que encuentren su glow up mediante inspiración, ciertos servicios, dinámicas, etc. Entonces llegó un punto en donde empecé a desconfiar de mí. Entonces, por ejemplo, en el tema de los newsletters y también del podcast, creo yo, sí me empezó a pegar mucho mi inseguridad. No sé, o sea, de repente así pasa, haces algo y dices, ¿sabes qué? Es que esto no le importa a nadie o esto no tiene tanto valor, ¿para qué continuar? Entonces, por ejemplo, el tema del newsletter sí lo dejé por eso mismo, o sea, en verdad me dio mucha inseguridad y empecé a pensar de que, pues es que nadie los lee y en cierta forma pues es tiempo mío en donde pues me siento, armo el newsletter y yo todo lo hago con amor y me entró esa inseguridad. Lo mismo con el podcast, el hecho de que yo esté aquí brindando lo que dure un podcast, más aparte la edición de la música y subirlo, etcétera. I don't know, o sea, les digo, me ganó mucho la inseguridad de que estos cachitos de creatividad no estaban siendo valorados y tampoco fue como que alguien me dijo un comentario. No sé, Besti, espero que me entiendas en esto que a veces así pasa, o sea, así surge en donde tipo de la nada te agarra la inseguridad y dejas de hacer algo. Pero es muy hermosa la conexión que yo tengo con el universo, o así me gusta pensar, que en estas semanas últimamente he recibido muchísimos mensajes de ¿qué onda con el podcast? O he conectado mucho con tu podcast, de que me encanta, o ya quiero que subas otro episodio, o ¿qué onda con el newsletter? A mí me gustaba recibir cada lunes mi información del bienestar, me motivaba y en verdad quiero tomarme una pausa para agradecer con mucho amor y con un súper abrazo a todas mis besties que me llegaron a mandar un mensaje, que si reclamando o no, o simplemente diciéndome su experiencia con el podcast o el newsletter. En verdad, gracias. Para mí ustedes son pequeños mensajes que el universo quiere que reciba de que, hey, no lo dejes. No lo dejes. O sea, si estás teniendo esta conexión que tanto esperas. La estás teniendo en el newsletter cuando te leen. La estás teniendo en el podcast cuando te escuchan. Si estás logrando ese objetivo que estás buscando. Entonces, en verdad, mil gracias a todas las que se han tomado un tiempo para simplemente decirme, he conectado mucho con tu podcast, extraño el newsletter, me gusta tu contenido. Créanme que yo disfruto y aprecio más los DMs de ese tipo de mensajes a saber cuántos likes tuve o si tuve comentarios o si guardaron mi contenido. Para mí el verdadero éxito de mi contenido es que tú, bestie, me digas, esto me está ayudando mucho, esto lo estoy disfrutando, gracias a esto aprendí esto. Eso para mí es el mayor éxito. Porque para mí eso es cumplir con mi objetivo principal. Entonces, gracias. De verdad, nuevamente, mil gracias. Pero bueno, volviendo como tal al tema, ya ahorita me siento más tranquila, más estable. Algo triste porque mis
mis babies no están conmigo. Kenny la tuve que dejar un tiempo con mi mami porque está en celo y pues tengo un machito que es Benito y al mismo tiempo Benito pues ya ahorita de seguro está en plena operación, entonces manden buenas vibras para que salga bien el Benito. Entonces, vaya, si me pone triste el estar alejada, pues voy a estar alejada unas semanas de Kenny, más pues tendré que cuidar a Benito, que esté bien y esperemos que todo salga bien, etcétera. Pero ya me siento más tranquila. Creo que el hecho de hablarlo aquí en podcast contigo, Besti, me ayudó bastante. Y el hecho que ahorita estés tú conectando conmigo, lo agradezco bastante. Y algo que he aprendido sobre las emociones es que es muy, muy importante dejarlas fluir. Real, o sea, por ejemplo, hoy, voy a dar un ejemplo. Hoy me dio un breakdown horrible. Ya llevo varios días donde tengo breakdowns. ¿Qué es un breakdown para mí? Es llorar sin control. Es ya romperte y llorar. Últimamente o estos días he tenido varios porque mucho fue lo que ya les comenté, más aparte de repente me da mucha ansiedad. Mi proceso de glow up, como ya les he mencionado, no es tanto físico, es más mental. Yo soy una persona que suele ser... no me quiero como que poner una etiqueta, pero suelo tener ciertas depresiones y ansiedades, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo también ya a no ponerme como que la etiqueta. Anyway, entonces prácticamente mi glow up siempre es eso. Cuido muchísimo más mi lado mental. Físico, la verdad, yo siento que en yo, Cynthia Michelle, lo tengo muy bien controlado, pues por lo mismo de que soy nutróloga y porque soy instructora yo, o sea, siempre estoy haciendo ejercicio y siempre estoy comiendo bien, sinceramente. Pero el tema emocional, el tema de salud mental, es algo que sí estoy trabajando mucho, por eso las meditaciones me ayudan bastante. Total, he aprendido que es muy importante sentirlas y hoy, por ejemplo, me dio un breakdown. Literal me estaba arreglando y había una situación aquí con, con mis perros antes de que se fueran y literal me puse a llorar en el baño. Me puse a llorar y aparte no había dormido bien. Eh, Tenía que levantarme temprano porque iba a tomar una clase en un lugar, una clase de ejercicio, entonces era como que tengo que estar bien para poder tomar bien esta clase, etcétera, etcétera. Pero me rompí y en eso mi novio me acuerdo que me abrazó y me dijo, tómate el día, o sea, y yo es que no puedo, necesito ir a esta clase, no puedo quedar mal, bla, bla, bla. Y él me decía, es más importante tu salud mental que cumplir con eso ahorita. Ahorita en estos momentos, algo que deben que saber de Darío, que híjole, le admiro bastante, es su nivel de presencia y de calma. Wow, admirable. Es muy, pero en verdad, muy raro verlo a él preocupado. En verdad le admiro mucho eso, pero ya hablaremos más a profundidad de eso. Total, me dice eso, o sea, ahorita no estás bien. O sea, entonces date prioridad. Y yo no, es que necesito ir y que no sé qué. Y me dice, si tú vas, va a ser como si estuvieras tapando este sentimiento que estás teniendo. Necesitas dejarlo fluir. O sea, si quieres estar en cama y llorar todo el día, hazlo. O sea, prácticamente hazlo. Pero no quieras hacer forzosamente ciertas actividades, pues para estar bien con los demás, etcétera, etcétera, pero donde luego quedas tú. Total, tuve que cancelar mi clase,
Más aparte también daba otra clase de Joy Lates, entonces tuve que cancelar todo. Y dije, ¿sabes qué? Este es mi momento para ser. Este es mi momento para vivir esta emoción que estoy tratando de ocultar, que estoy tratando de aguantarme, que estoy tratando de ser la fuerte, simplemente ser. Y, y cancelé todo, pero luego llegó mi parte de ansiedad de que no hubiera cancelado y que bla, 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 etcétera, etcétera. Y ahí fue otra vez, nuevamente, un respiro profundo y dejar fluir eso. Hace muchísimo me acuerdo que vi un tipo documental en donde era la historia de un doctor. Bueno, no me acuerdo si era un doctor, era un señor. Y el señor decía, yo me acuerdo que cuando mi papá falleció, pues yo no vivía con él, o sea, él vivía como que en otro estado. Y vaya, cuando fallece alguien, pues te cambia todo, o sea, tienes que cancelar, o sea, es todo un show, ¿verdad? Entonces él dice, me acuerdo que me enteré de la noticia, inmediatamente cancelé todo, hice mi maleta y pum, me fui a volar. Llego, me encargo de todo el show de lo que es la funeraria, etcétera, etcétera, más pues atender a su familia, porque como que él era el hermano mayor o si no es que el hijo único, no me acuerdo muy bien de la historia. A lo que voy con esto es que años después, luego él dice que empieza a tener un dolor en la espalda baja muy, muy fuerte, pero muy intensa. Y él se hizo ciertos exámenes y todo y no había nada, literal no había nada. Entonces, no me acuerdo cómo fue que llegó a la conclusión de que ese dolor físico que él sentía fue el hecho que él no vivió la muerte de su padre. Él no tuvo ese duelo por ponerse ya en los zapatos de ser el hombre de la familia. Él no tuvo ese tiempo de procesar, él no tuvo ese tiempo de llorar y de sanar. Y he escuchado muchos casos así, en donde si tú no vives realmente tu emoción, hasta en cosas físicas se te puede como que reflejar. Entonces, como yo les mencioné, yo la verdad sí trato de expresar cualquier emoción, de vivirla. Y hasta a veces me meto más en el papel poniendo música depresiva. Pero siento que es muy importante. También es muy importante. Una es dejarla fluir el sentimiento. Pero otra el no definirte como la emoción. Que eso es lo que yo les estaba diciendo que estoy trabajando en las etiquetas. Tú no eres tristeza. Tú no eres enojo. Tú no eres felicidad. Tú eres tú y simplemente estás viviendo emociones. Algo que aprendí en terapia es que no existen emociones ni positivas ni negativas, son simplemente emociones. Y hay que verlas así, como simplemente emociones. A veces nos asusta el estar tristes y decir, no estoy bien. Y, y como les digo, la onda de la vida está baja, pero al momento de decir, no sé qué, no, es que yo soy una persona depresiva, yo soy una persona esto y lo otro, pues te hundes más. Y ese no es el punto. Algo que estoy aprendiendo es eso, no crearme una etiqueta y simplemente dejarlo fluir, aprender de la emoción, crear introspección, como les mencioné, de por qué me siento así, qué está pasando en mi vida en estos momentos para que yo me sienta así. O hasta el recordarme las cosas positivas que he hecho. Bueno, estos días me he sentido así, pero estuve haciendo esto, esto, esto. Y te cambia la perspectiva. Ante estas emociones
hay que ser súper empáticos, súper empáticos. Y tocando un poquito el tema del glow up, ¿en qué momento entra el glow up en esto? Va a haber ocasiones en este proceso de glow up en donde se va a tener que detener. Y tienes que normalizar eso. Porque primero eres tú, y el que tú estés bien para regresar a todos estos cambios que tú quieres realizar. En mi caso sí he estado haciendo como tal mis hábitos, a excepción de la meditación. Entonces yo creo que también eso involucra mucho cómo me estoy sintiendo. Entonces primero es recuperarte, sanar, tomar el tiempo que necesites para hacerlo. ¿Ves? Sí, a mí me tomó varias semanas. He estado en muchos ámbitos muy bien, pero en otros ámbitos no. Y no por eso significa que ya voy a tirar toda la borda. Pero sí significa que debo que escucharme a mí misma, a mi cuerpo, a mis emociones. Y si ellos me están pidiendo que le baje el ritmo, claro que lo voy a hacer. Primero estoy yo, más allá de que yo querer demostrar algo. Y, híjole, siento yo como un poquito de presión, porque como soy en cierta forma una imagen de inspiración, a veces sí me entra el como, levántate, do it. Pero por eso quiero en verdad normalizar que en este proceso también pasa eso. O sea, a mí me pasa. A mí me estuvo pasando. Entonces, Bestie, si tú sientes que en este proceso de glow up se te está yendo de las manos, que no encuentras en sí como tal, híjole, el camino, toma un tiempo para descansar. Real. Un tiempo para ti. El que tú quieras. Nadie te está diciendo, no hay una guía, no hay unos tips. El que tú necesites. Escribe. Eso es algo que me encanta. Escribe todo como tú te vayas sintiendo. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué está pasando en tu vida? Sé consciente. Porque créeme que el primer paso para este cambio es ser consciente. El ser consciente te lleva a la acción. Pero si simplemente nos dejamos fluir por este sentimiento, nos empezamos a crear una cierta etiqueta de ciertos sentimientos, ya es como cuadrarnos, ¿sabes? Entonces, siempre hay que tratar de ver como que estos sentimientos también con otra perspectiva, y no siempre va a ser a la par de que estés viviendo ese sentimiento. O sea, todo esto que yo mencioné ya fue porque ya pasaron varios días. Ya fue porque también tuve el apoyo de mis amigos y les estuve contando el cómo me sentía. Fue también el que yo escribí en mi diario y estuve analizándome, etcétera, etcétera. Es muy importante eso, descansar para luego tener una reconexión contigo misma. Porque, ves, tipos, ¿quién está haciendo estos cambios? ¿Fulanita? No, tú lo estás haciendo. Entonces tienes que volver a reconectar contigo, buscar tu por qué estás haciendo esto o por qué quieres empezar a hacer ciertos cambios de tu vida. Y ojo, o sea, no solamente es en tema físico, es también emocional. Puedes, o sea, el hecho de quererte descubrir esta nueva etapa, tener mayor conocimiento, tener mayor amor propio, aprender a poner límites, etcétera, etcétera. Regresar a tu porqué y reorganizarte.
tener ese cachito de tu día para hacerlo. Entonces, pues sí, prácticamente así hemos estado, Bestie, con onda baja, pero con muchísima esperanza, y siento que el hablarlo contigo me está ayudando a que mi onda baja poco a poco vaya para arriba. Entonces, así como baja, vuelve a subir, Bestie. Prácticamente hay que vivir la emoción. Fluye, 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 fluye cualquier emoción que tú tengas ahí atorada. Háblalo con cierta persona de confianza o simplemente escríbelo. Vuelve a conectar contigo. Vuelve a conectar con tu porqué. Y vuelve a tener reorganización. Y así es como eventualmente va a subir tu onda de vida. Entonces, cual sea la situación que tú estés viviendo, quiero que sepas que te mando un súper abrazo, que eres valiosa, admirable, que estás haciendo muchas cosas súper padres que eventualmente van a florecer. Entonces, vamos bien, Bestie, vamos bien. No hay que quitar el dedo de renglón, no hay que hundirnos más en esta onda de vida. Y en verdad estoy muy, muy feliz de regresar a conectar contigo aquí por podcast. En verdad estoy súper feliz. Quiero hacer este podcast como mi manera de hablar. De todo lo que siempre quiero hablar en stories, pero me chocan los puntitos. Quiero simplemente hablarlo aquí. Quiero que este sea mi espacio para conectar profundamente. Entonces, mil gracias por escucharme. Pero mil gracias por compartirlo. Hace poquito nunca había checado las menciones en TikTok. Y wow, muchas besties han compartido el podcast. Entonces, en verdad, yo estoy en shock. Una disculpa si apenas lo estoy viendo. Nunca lo había checado, la verdad. Entonces, pues sí. Estoy feliz. Me gusta este regreso. Ya me siento más tranquila. Y pues nada, bestie. Espero verte en el siguiente episodio. Regresando nuevamente a la rutina de tener podcast cada semana. Yo un gustazo de volver a conectar contigo. En verdad te mando un súper, súper, súper abrazo. Espero que estés bien. Y pues nos vemos a la próxima. Te mando mil y un buenas vibras. Un besito y nos vemos. Bye, bye.